Hola hermanos, vamos a compartir entonces el devocional día de hoy. Hay harto contenido, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Oramos al Señor. Gracias Señor por tu palabra. Háblanos Señor, dirígenos a través de ella. Guía nuestra vida. Enséñanos Señor. Dependemos y necesitamos mucho de ti. Habla Señor en nuestra vida a través de tu palabra. Gracias porque la tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vemos que estamos terminando ya este discurso de Pedro, eh, donde vemos que a los finales eh, no hay como una defensa personal, como dijo Miguel, eh, pero sí vemos una defensa de lo que es el Evangelio y lo que eh, él quiere mostrar aquí a los judíos que estaba presentando al concilio, que estaba ahí presentando este discurso. Entonces, ya terminando con todo esta lección de historia que está dando Esteban, eh, en el versículo 44, donde empieza diciendo: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces vemos y le está mostrando ya a partir de, bueno, toda la historia que vimos, todos los devocionales pasados, llegó a este punto donde le está mostrando que Dios permitió que tuvieran este tabernáculo donde iba a simbolizar la presencia del Señor con ellos, y era así. Vemos que en el desierto estaba el tabernáculo, estaba la nube, y bueno, todo lo que conocemos de lo que era el tabernáculo. Después dice que en el versículo eh, 45 al final dice: hasta los días de David. Y después dice 46: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Recordemos que David tuvo el deseo de construir un lugar para que sea un centro de adoración, un templo. Y Dios no le permitió a David, pero sí, como dice el siguiente versículo, pero a Jacob le edificó, pero Salomón le edificó casa. Y ahí vemos que también lo vemos en la escritura como Salomón, él sí puede construir el templo. Y dice aquí Esteban: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y entonces estamos viendo cómo Esteban llegó a este punto clave para anunciar en lo que viene más adelante. Y diciéndole entonces: oigan, ustedes tienen el templo, pero ustedes están confinando a Dios al templo. Y en toda la historia ha sido así. Ahí está Dios. Y ahí lo encerraron a Dios. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, eh, él lo estaba asemejando a ellos. Toda la historia, cómo habían rechazado a Dios, cómo habían rechazado a los profetas, le estaba dejando a ver a ellos que ellos eran igual. Y podría haber terminado aquí Esteban, pero lleno del Espíritu Santo, como dice más adelante. Dice el 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y recordamos ahí algunos pasajes del Antiguo Testamento cuando Dios se refería a ellos también como duros de cerviz. También hay pasajes donde habla incircuncisos de corazón. Y recordemos que ellos tenían en la mente que o eran orgullosos de ser circuncidados, porque eso los separaba de los gentiles que no conocían a Dios y se creían superiores al estar circuncidados. Pero al escuchar estas palabras ellos se empezaron a enojar, porque empezaron a sentir como eh, todo lo que Esteban estaba diciendo era verdad. Y
Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí está encajando todo el discurso. Todo lo que estuvo contando, como fueron vuestros padres, duros de servicio, mataban los profetas. Así son ustedes, duros de servir también. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y ellos se jactaban de que eran guardadores de la ley. Recordemos que así vivían ellos, luciéndose y hipócritamente mostrando como que ellos sí cumplían toda la escritura. Por eso, la consecuencia de esto dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La diferencia que tenían con Esteban dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces vemos que ellos igualmente rechazaron a Dios. ¿Y cuál el error de ellos? Es el que dice el versículo 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistís siempre al Espíritu Santo. Y me recuerda cuando Pedro, en uno de los devocionales que vimos también en Hechos, también él predicando eso, y también les dijo algo muy parecido, que habían matado a Jesús. Y la respuesta que hubo en el pueblo, no sé si se recuerda, fue que dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque no estaban resistiendo al Espíritu. Estaban poniendo atención, pero ahí el Espíritu obrando en sus vidas. Y hubo arrepentimiento en ellos. Pero en estos de acá no hubo arrepentimiento, sino que dice, oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían en sus corazones. Se enfurecían en sus corazones. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar y en lo que yo medité, eh, ¿cómo estamos viviendo? Viviendo como religiosos, viviendo para ser vistos, viviendo para mostrar que yo pertenezco a tal iglesia y en mi vida eh, diaria, cotidiana, no es muy relevante el Señor en mi vida, no es el Señor de mi vida, sino que solamente como ellos, en el templo, para que me vean. Así estaban ellos, viviendo religiosamente. Y no había un cambio en ellos, no había una obra del Espíritu, porque había resistencia al Espíritu. Y en eso meditaba yo, ¿cómo estaba mi vida? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Lo estoy sirviendo de corazón? ¿Lo estoy sirviendo eh, arrepintiéndome de mis faltas, reconociendo mis errores? ¿O estoy siendo duro? Cuando oigo a lo mejor un devocional, oigo una palabra del Señor que me dice, oye, estáis haciendo algo malo. ¿Qué, ¿Cuál es mi reacción? ¿Me someto a la palabra o simplemente es un conocimiento más, pero sigo viviendo de la misma forma? Sigo viviendo sin ningún cambio. Y sigo mostrando a los demás que sí, soy cristiano para mi familia, para los demás, pero no hay un verdadero cambio, no hay un verdadero sometimiento al Señor en mi diario, en mi diaria vida. Y no estoy como está Esteban, lleno del Espíritu Santo que permite, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y al final, porque aquí ocurre algo glorioso, al estar lleno del Espíritu Santo. El último versículo dice, y puesto de rodillas, ahí lo están apedreando a Esteban, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
¿Y qué obra maravillosa sucedió aquí? Unos versículos antes dice, entonces, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y recordemos que él era también un religioso que él pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo sirviendo al Señor, como Jesús lo dijo una vez. Van a creer que están haciendo la obra para Dios, pero están equivocados porque no han conocido al Señor. Pero aquí hay una obra, hay un sacrificio de Esteban que está muriendo, él está sabiendo que iba a morir, pero está con gozo y está lleno del Espíritu Santo y dice la última frase, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Saulo. Y vemos cómo Dios hace una obra en esa persona que está ahí y cumple esa petición que está diciendo Esteban en el último momento de su vida. Señor, perdónalo, tal como lo hizo Jesús en la cruz. Aquí Esteban lo está pidiendo y gracias a eso tuvimos entonces después a Pablo en, en los primeros pasos de la iglesia, eh, cómo Dios obra en las personas que están llenas del Espíritu Santo, dejando obrar al Espíritu Santo, no resistiéndolo como ellos lo hicieron. Eso, hermanos, quería compartir con ustedes. Un abrazo a todos y nos estamos viendo muy pronto.